Hola Josefina, hola a todas las asistentes de este seminario. Estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado de escuchar a Josefina porque crónicas suyas me han ayudado a entender mejor Latinoamérica y el oficio de la crónica periodística, crónicas como Mujica, El presidente imposible, o El verano chileno, que escribió a partir del movimiento estudiantil de 2012 en Chile, incluso La vaca sagrada, una crónica muy divertida sobre una vaca transgénica que da leche maternizada o humanizada en un corral de máxima seguridad a 400 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, gracias a la crónica, a cronistas como ella, conozco mejor Latinoamérica y quisiera comenzar esta entrevista, esta plática con ella, hablando del papel del yo en la escritura de la crónica. Como sabemos, al formarnos como periodistas, muchas veces nos invitan a dejar al yo siempre al margen de lo que escribimos, de nuestra investigación, y eso ha cambiado con la historia de la crónica, pero también con el tipo de crónica que se escribe. Entonces, como una forma de invitarte, Josefina, a hablarnos un poco de tu trayectoria, de tu relación con este género, te quería empezar por ahí, por preguntarte cómo has ido entrando tú y tu estilo propio al escribir crónica, al hacer trabajo periodístico. Bueno, antes que nada, hola, Jorge, hola a todos. Estoy contenta de tener esta charla a distancia, charla al fin. Y después, en cuanto al tema del yo, no sé bien cómo entré. Creo que, a ver, es una forma que uso bastante a menudo, en tanto entienda que está justificada. Cuando digo justificada, me refiero a que haya cosas que no pueden ser contadas si no estoy involucrada en la escena. Y esa entrada, no sé si hubo como algún planteo demasiado formal de decir, bueno, voy a usar el yo. Creo que empezó siendo intuitiva y después cuando tuve que empezar a justificar esa presencia en, no sé, quizás en seminarios, en espacios de taller, y sobre todo en espacios de taller, ver por qué uno habilita el yo en algunos casos y por qué no, y cómo argumentar esa habilitación o ese rechazo del yo. Lo que terminé viendo es que el yo es una forma narrativa, no me parece, a ver, que haya, que suponga hacernos planteos de tipo moral, de relación entre el autor y su texto. A ver, cuando me refiero a planteos morales, quiero decir, a mí pensar el yo no me supone tener que pensar la intervención narcisista del narrador dentro del texto. Creo que es una forma, que hay textos en tercera persona que son muy egocéntricos sin que aparezca el autor de una manera evidente, pero con marcas autorales muy de referencia muy inmediata, muy fácil de detectar, y que hay textos en los que la primera persona aparece, pero que no son textos que tengan como un elemento vanidoso de por medio. A veces los cito, pero no me canso de citarlos, sobre todo porque ahora sus libros se consiguen más fácilmente. Hay un periodista de policiales acá en Argentina que se llama Rodolfo Palacios, que trabaja mucho en sus policiales, sobre todo porque él interviene en muchas de las historias, tiene protoamistades con los delincuentes con los que trabaja, o a los que entrevista, o sea, se arman como relaciones muy cercanas, que son muy ricas de contar si Rodolfo aparece en escena, y él está muy presente y sin embargo no hay nada más lejano de la vanidad que Rodolfo Palacios. Y ese es un caso, y trato siempre de pensar en eso cuando evalúo el lugar que va a tener un autor en el texto. Para mí es una forma, uno tiene que ver qué forma sirve mejor a la hora de contar una historia. A veces nos necesitamos casi como, no casi, únicamente como carnada dentro de un texto. Tenemos que aparecer nosotros para que otras cosas se catalicen en una escena, entonces tiene sentido aparecer. Y cuando no somos catalizadores de nada, más que de nuestra propia neurosis dentro del texto, me parece que ahí es cuando uno tiene que pensar en retirarse. Pero si no, no tengo ningún tipo de prurito. Me parece bien que en las escuelas de periodismo se enseñe, se parta de una base más clásica y se prohíba el yo. Me parece un buen comienzo. Pero creo que después es una de las primeras prohibiciones que es interesante cuando empezar a romper y a transgredir. Claro. Y para hablar de la objetividad o de procedimientos mucho menos subjetivos que utilizamos para escribir crónica, he encontrado en varias de tus crónicas y también en entrevistas sobre 38 estrellas, tu último libro,
que hablas con frecuencia de la hipótesis de la que partiste para escribir la crónica, para hacer la investigación, de las dos hipótesis, por ejemplo, que están en la base del libro, y a veces solemos asociar las hipótesis más con la investigación científica y no con la escritura periodística o literaria. Entonces, a mí me gusta mucho que hables de la hipótesis como un elemento imprescindible para explorar la realidad, y quería también pedirte que nos hables un poco sobre cómo funciona la hipótesis en la crónica, por qué se puede o no se puede ser un testigo absolutamente sin prejuicios o sin preconcepciones de lo que se va a narrar. Cuéntanos algo de eso, por favor. A ver, uno lo de la hipótesis con lo de la objetividad. Por un lado, creo que ya la discusión sobre objetividad o subjetividad es una discusión un poco, no sé si pasa en el resto de América Latina, por lo menos en Argentina se volvió muy antigua. Sí, aquí también, en México también. Ya, digamos, estamos por descontado, ni siquiera hace falta abrevar, la objetividad no existe. Después, en todo caso, la pregunta es qué hace uno con su subjetividad y cómo la controla y qué tipo de protocolo uno puede seguir para que esa objetividad, esa subjetividad no arrase una historia. Y ahí entra en juego el tema de la hipótesis, que lo que a mí me pasa cuando pienso en la subjetividad es que uno se arma como un punto de partida, casi como un arco dramático de una historia, que es decir, bueno, yo creo que esta historia empieza acá, puede evolucionar de tal manera, puede llegar hasta tal lugar, esa es la historia que voy a contar, este es el cuento que voy a contar. Y ese arco que uno se arma, que se puede plantear en términos de arco, si uno lo usa como un lenguaje más audiovisual, arco dramático, o se puede plantear en términos de hipótesis, si uno usa como una palabra más de la academia. Ese arco, inevitablemente, si uno hace bien el trabajo, se tiene que ver puesto en riesgo, se tiene que romper cuando uno sale a la investigación de campo, y es lo más sano que te puede pasar, que eso que vos pensabas que iba a suceder, ese arco que habías trazado sin haber hecho una sola entrevista, no funcione, no sea tan así, que es lo que uno dice siempre, no era tan así. La gente, a ver, no, lo más sano, insisto, que puede pasar es que nos sorprenda con algo con lo que tienen para decir. Y en ese caso, y ahí sí es cuando para mí se abre la pregunta interesante que viene, en mi caso, por lo menos lo pienso así, a reemplazar la discusión sobre objetividad o subjetividad, se abre una nueva discusión que es si somos capaces de contar eso que estamos viendo. Porque a veces pasa que uno tiene su hipótesis, que es como su línea de trabajo, con una idea preconcebida de lo que es la historia que uno quiere contar, después llega al campo, empieza a hacer entrevistas, se da cuenta que esa hipótesis no es tal como uno creía, y hay posibilidades. Sostener la hipótesis a cualquier precio, desoír eso que nos estaban diciendo como el oído, la vista, en fin, desoír esas entrevistas y mantenernos a rajatabla y no contar lo que estamos viendo o contar lo que estamos viendo. Parece una obviedad, pero a veces pasa mucho esto de ver una cosa y contar otra. Y quizás no, a veces puede ser me salen con palabras en jerga de acá, pero por fiaca, por vagancia, digamos, por no querer moverse demasiado, porque torcer una hipótesis o replantear una hipótesis es agotador, te da una sensación de que no avanzás con el tema porque tenés que repensarlo. Entonces hay gente que no tiene como muchas ganas de repensarse. Y después hay otro factor que a veces hace que uno no quiera como contar lo que uno ve, que tiene más que ver a ver, ciertos elementos de la corrección política. A veces uno no tiene ganas de entrar en problemas con ciertas cosas, y si uno ve algo muy distinto de lo que estaba esperando ver, y eso que uno ve va contra lo que es como la idea bien pensante que hay sobre el tema, a veces uno no lo cuenta. Voy a dar un ejemplo para que no quede muy en abstracto. Sí, estupendo. Hubo acá, ya no sé hace cuántos años, cada vez pasan más años y estoy más mayor, pero hubo un caso de una mujer, Romina Tejerina, que se hizo muy conocida en Argentina porque quedó embarazada como producto de una violación, y en el momento quiso abortar, no pudo abortar, y en el momento de tener el hijo tuvo, sospecho que fue como un brote psicótico, y mató a su bebé, y fue presa por ese asesinato.
Es una mujer, Romina, que vive en Jujuy, en un pueblo de Jujuy. Jujuy es una provincia del norte de la Argentina, muy pobre, de las provincias más pobres que tenemos. Y cuando uno leía todo el material que había sobre ese caso, sobre el caso de Romina, lo que todo hacía pensar que Romina era casi como una chola, alguien como, digamos, que no estaba como dentro del sistema de saberes urbanizados de clase media, por lo menos de clase media que va a la escuela, y todo hacía pensar que la violación había sucedido de manera bastante como, casi diría el cliché, por ser un poco cínico, que es que vas por la calle, está una calle vacía, te agarran, te llevan detrás de un árbol y te violan. Y cuando digo que lo que uno leía era eso, es que yo me documenté bastante antes de viajar, leí todo lo que había a disposición, diarios de derecha, de izquierda, de centro, leí lo que había y viajé. Con esa única imagen de Romina. Y cuando llegué, lo que vi fue, por ejemplo, que Romina no recibió en la cárcel, que no era nada parecido a una chola, que era una chica de clase trabajadora de un pueblo con las ñoñerías propias de un adolescente, muy preocupada, estaba como con una remera llena de lentejuelas, muy linda, nos estamos hablando de la remera, me contó que cuando salía con el móvil penitenciario para ir a la psicóloga, miraba vidrieras desde el móvil y elegía la remera que quería comprar y le pedía a su hermana que se la comprara, o sea que es como si fuera de shopping desde el móvil. Me hablaba de la planchita del pelo, que estaba contenta porque le habían dejado meter la planchita. No, estaba muy distinta de ser lo que uno esperaba dentro del arquetipo de la chica del norte. Era una chica, como fuimos todas las adolescentes en algún momento, bastante boba. Bueno, era una de esas. No entraba tampoco en un arquetipo de víctima clásico. Y cuando empecé a investigar, lo que vi es que la violación tampoco había sucedido dentro de un marco como cliché o arquetípico, sino que ella estaba viéndose con el hombre que la violó. En un momento estuvieron besándose en un auto, ella quiso parar, él no quiso parar y la violó. Eso también es una violación, aunque tuvieran una relación previa. Bueno, esto con este como grado no sé, de sutileza no había sido contado, porque a veces uno siente inseguridades al momento de contar y piensa que si cuenta las historias con la sutileza que las historias tienen, puede ser malentendido y se puede tener, por ejemplo, cuando está haciendo un alegato en contra de Romina Tejerina, al decir uno que Romina tenía una relación con su violador, uno le está bajando el precio a la violación. Entonces a veces nos callamos por miedo a la condena social que viene por izquierda, no por derecha. Entonces a eso me refiero a veces, ¿qué hace uno? Ese es el debate, ¿qué hace uno con eso que vio? Me preocupa bastante más eso que el tema de objetividad y subjetividad, y si uno es capaz de torcer la hipótesis cuando uno se encuentra con eso. Yo no me encontré con una chola violada en un terreno baldío, me encontré con una chica de clase trabajadora, violada por su novio, no sé, por el hombre con el que se estaba viendo. Uno tiene que poder torcer esas ideas y contar las historias con la complejidad que se espera de nosotros. Este caso que nos cuentas me recuerda el de otra crónica tuya muy buena, cuyo título ahora no recuerdo, sobre una joven de 15 años que fue encarcelada, acusada de ser líder de una banda de secuestradores. En este caso, en vez de ser víctima, era la victimaria, y no sé si nos quieras contar ahí cómo fue la confrontación con la ruptura de ciertas expectativas al entrevistar a un personaje tan complejo como ella, y no sé si en qué medida la simpatía o la antipatía dificultan o facilitan la tarea de escribir una crónica. ¿Cómo fue tu relación con ella? Una relación muy particular, esto fue hace un montón de años. La crónica sí es Pollita en Fuga, con la que después gané el premio de la Fundación Nuevo Periodismo. Y ahí no sé si tuve demasiado dilema, porque la idea de esa historia era contar el trasfondo que hay detrás de una chica que sale a delinquir. Nadie sale a delinquir de un día para otro sin una historia, sin un pasado, sin una familia que te dejó sola. Era una crónica que también planteaba un poco de qué medida existe, uno puede pensar ciertas vidas en términos de destino. Nacés ya como con el destino en la frente y es muy difícil zafar de eso cuando tus padres crecieron o tuvieron vidas muy marginales, cuando tus abuelos las tuvieron también, y a veces es inevitable terminar cayendo ahí. Quizás en ese caso la única, pero tampoco fue una duda, francamente, al final no lo dudé, pero la historia tiene un final. Silvina, que es la secuestradora, la protagonista de la historia,
hace como todo un relato de redención en la última parte del texto en el que dice que ella va a dejar de delinquir, quiere mejorar, quiere tener un trabajo como formal, quiere ser guardavidas en la costa en Buenos Aires, quiere tener una familia, quiere tener hijos, todo como un discurso muy de superación. Y cuando le pregunté por el nombre de su hijo, tratando como de cerrar un poco como ese enorme corazón que se empezaba a armar en el relato, ella me dice Lucifer, que es como, es una forma de borrar con el codo todo lo que había contado recién, escrito recién con la mano, que es, bueno, finalmente no hay salida, no, todo ese relato termina con un fondo de mucha amargura, pero así todo tampoco me planteé demasiado si poner o no ese final, que era bastante derrotista, porque estaba buenísimo el final, ese me lo dio como servido. Y después había algo más que me preguntaste después que no me acuerdo. Me quedé con No, sobre contrastar esos casos y cómo había sido la experiencia de conocerla. y otra cosa que me has preguntado es cómo manejaba uno la relación como directa con los entrevistados, o si uno tiene ciertas simpatías o no. Claro. ¿Cómo influye la simpatía o antipatía que sientes hacia la persona que estás entrevistando? A mí, en general, tiendo lazos de bastante empatía con todo el mundo al momento de entrevistar. Si arranco como odiando a una persona, no hay posibilidad, ese odio como me obstruye la curiosidad. Y yo lo que quiero ahí es satisfacer algo del orden de mi curiosidad. Incluso alguien que hizo algo que para mí está moralmente mal, lo que yo quiero es saber por qué lo hizo. Si yo arranco detestando a esa persona o poniendo a esa persona en la picota, no hay forma de que pueda preguntar desde un lugar, desde una curiosidad que le sirva al texto. Entonces yo no odio a nadie. Casi diría que es como método, ni siquiera es como un impulso personal. Lo controlo porque es que no me sirvo a mí misma odiando al momento de escribir. Y siendo al otro extremo también, no me sirve estar fascinada con nadie, porque esa fascinación también te obstruye nuestro motor, que es la curiosidad para preguntar. Entonces yo no sé si es con paso del tiempo o qué, pero francamente no es que estoy en un estado, estoy lo más alejado de un estado de conmoción en el momento de entrevistar. Soy muy fría, soy muy amable, pero soy muy fría. Uno está como en la situación de entrevista, como muy pendiente de cuándo preguntar ciertas cosas que uno quiere preguntar. Por otro lado, controlado también que tiene que haber una empatía, porque si no hay empatía, la charla no funciona. Me dejo tomar por eso que me dicen, no es que no soy un témpano, pero entiendo que no estoy en función ni amistosa, ni con pinche, estoy como periodista y parece como una gran marquesina decir soy periodista, pero a mí me sirve mucho para marcar el límite cuando trabajo. Estoy ahí para escuchar cualquier conclusión que se pueda armar, no quiero que parta de mí, por lo menos, no quiero que fomentar como una pseudo amistad que después no voy a mantener. Entonces sí soy muy amable, no señalo nunca presiono ni trato de demostrar al entrevistado que yo soy moralmente superior, más allá de que no lo sea, digo, tampoco tengo ese discurso, y estoy muy atenta a que no se me escape nada. Entonces, si ahí hay admiración o hay rechazo, queda como bastante, en un lugar bastante secundario. Estupendo. Tú eres también editora de la revista Orsay, que recomiendo muchísimo, una revista de narrativa argentina, en la que hacen algo que me parece muy interesante y es, tienen una clasificación de crónicas, crónica introspectiva, crónica narrativa, crónica periodística, y quería preguntarte si con qué criterios editoriales separan, por ejemplo, la crónica narrativa de la periodística, cuáles son como las claves de lo que distingue una de otra. La crónica introspectiva pues es bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que las distingue? Y también cómo has practicado la crónica introspectiva, porque da pie a un abordaje muy distinto, ¿no? De la crónica de las otras dos. Cuéntanos de cómo funciona en Orsay. Me causa gracia porque si suelen escuchar a Hernán Casiari o Chiri Basilis, mis compañeros, sabrían cuál es nuestro criterio, que es absolutamente antojadizo.
temperamental. ¿Te gustó? Sí, no, afuera, adentro. O sea, no tenemos como reuniones realmente muy sesudas en relación a los contenidos. Hay algo que se dio, afortunadamente, que tiene que ver con que tenemos como un mismo pulso, sentimos igual, somos muy parecidos a la hora de evaluar los textos y de decidir qué nos gusta y qué no nos gusta. Muy raramente a uno le gusta algo y a los otros no le gusta, o estamos bastante de acuerdo. Y es, me gustó, no me gustó, me conmovió, no me conmovió, la idea está buena, no está buena. No hay mucho más. Y en la división que tenemos respecto de los textos, si es como periodismo crónica, o periodismo narrativo, o no sé, o periodismo a secas, ya ni me acuerdo qué ponemos, es que, no sé, lo habíamos decidido en el momento. Sí puedo como argumentarlo ahora, pero no tenemos algo, como una casilla demasiado, un formato demasiado respetado por nadie. Pero a ver, lo que más trabajamos son las crónicas del yo, que es ese periodismo introspectivo, relatos más introspectivos, que lo que más nos gusta publicar es eso, que son relatos en los que el centro del relato es el periodista, pero no es una función gonzo, no es que el periodista se pone en un como si para contar un universo determinado, que es algo que hace extraordinariamente bien Gabriela Wiener, por ejemplo, que es, nada, si quieres contar cómo es el universo swinger, en vez de contarlo de afuera, te vas a un club swinger con tu pareja, en fin, y eso trasladado a muchos otros universos. Y eso es el gonzo. Nosotros no estamos publicando gonzo, pues, digamos, porque nadie nos habrá presentado algo que nos guste, no por ningún dogma en particular. Y sí, lo que trabajamos son historias de autores a los que les pasan cosas que creemos que tienen como un elemento universalizable y que esos escritores además pueden contarlo de una manera interesante, que permita como la empatía de nuestros lectores. O sea, que aunque sea una historia que no tiene nada que ver con tu universo, toca una fibra, una intimidad o una cosa más estructural y más humana nuestra en la que te puedes sentir incluido. Esa es por un lado. Y después, para no quedar tan afuera del universo periodístico tradicional, cuando alguien viene con alguna crónica como más, o alguna propuesta un poco más cercana a lo que es el universo de temas de la nueva crónica latinoamericana, podemos llegar a publicarlo, pero en general es mucho más lo que rechazamos que lo que publicamos. Más que nada, esto quizás es algo, justo lo hablé en Medellín hace un tiempo dando un taller sobre los moldes en la crónica periodística, porque sí nos pasa que la crónica, como la nueva crónica, la vieja nueva crónica, digamos, ya es una crónica que repite su fórmula desde hace un montón de tiempo, lo que tiene es eso, como su éxito, porque dentro de lo que es el universo de los periodistas creció mucho, se hizo a expensas de un enriquecimiento de la estructura. O sea, si vos querés escribir una crónica, lo más probable es que arranques con una descripción de un lugar, con un uso del material ambiental, de la información blanda. Es como un formato, es como si se hubiera vuelto el McDonald's. Entonces, eso lo empezamos a ver en muchos textos que llegaban. A veces nos llegan textos ya escritos, a veces propuestas, y nos pasa que hay algo como de lo vulnerable de nosotros como, no nosotros, Josefina o Hernán o Chiri, del humano, que queda demasiado a salvo en la nueva crónica. Nos interesa que el autor no esté tan a salvo en los textos que escribe para la revista. Pero bueno, cada tanto, si la investigación es buena, alguna cosa hemos publicado. Y la tercera etiqueta que me dijiste ya me la olvidé, pero es que de haber sido una casual, no sé qué pusimos. No, que son introspectiva, narrativa y periodística, ¿no? Donde parecería que el yo tiene un lugar cada vez más central conforme te acercas a la introspectiva, ¿no? Desde la periodística, pasando por la narrativa, hasta la introspectiva. Sí, publicamos, pero la verdad es que es lo que menos hacemos y tendemos a casi eliminarlo. Hay un ejercicio que hicieron hace tiempo que me gustó mucho porque creo que sirve muchísimo y se lo recomiendo a todos los que nos acompañan hoy leer. Es epistolar entre tú como editora y Ángeles Alemandi, una colaboradora que te escribió un correo queriendo escribir para Orsay sin un texto ya escrito, y salió de ahí un texto que se llama Las cartas de Telma y Luis, donde lo que ustedes publicaron es su intercambio de correos electrónicos,
Me parece una receta extraordinaria de cómo se hace la labor editorial, donde la vas confrontando, conduciendo, acompañando hacia algo, hacia un tema totalmente inesperado, ¿no? Ella parte de el interés por la maternidad, la editora Josefina Licitra le dice, ese tema está muy trabajado, incluso en su versión áspera y honesta, entonces quizá la historia sea, me fui a vivir a un pueblito, empiezas a hacerle algunas preguntas, a ella le descubren una enfermedad, y entonces surge de ahí un intercambio epistolar apasionante, ¿no? Entonces ahí se nota, y creo que todos los que nos acompañan podrán ver lo que estás diciendo ahí, cómo sacar de su zona de confort a quien quiere escribir para explorar algo más allá de lo que sea, lo que uno suponga que le puede interesar al lector, o las recetas, ¿no? Los temas ya muy manidos. Entonces, ese intercambio a mí me parece estupendo. ¿Lo han hecho en alguna otra ocasión? ¿Cómo te sentiste tú? No sé si quieres decir algo sobre ese ejemplo. No se volvió a hacer. Fue un caso muy particular que también sirve para pensar un poco esto del cambio de hipótesis, ¿no? Fue como barajar y dar de nuevo una historia. Lo que trato de hacer como lo más breve posible. Sí, uno de los textos para mí más lindos que publicamos en la revista en todos estos años. Ángeles nos había mandado, a la autora Ángeles Alemandi, es un mail casi desesperada por escribir, se había ido a vivir un pueblito siguiendo a su marido que habían ofrecido un trabajo ahí, en ese pueblo no había mucho para hacer, y ese mail como de desesperación que nos mandó estaba tan bien escrito, que a veces pasa que si el mail está bien escrito decimos, bueno, sabe escribir, sabe pensar, busquemos algo para que Ángeles haga en ese pueblo pobre que está tan sola. Y empezamos a buscar temas, ahí aparece lo que vos dijiste, que es, ella ofreció algo sobre maternidad, le dije que no, contrapartamos otra cosa, que era como que cubriera un episodio un poco extraño, que era la bajada, la aparente bajada de un ovni en un pueblo cercano al de ella, a ver cómo afectaba como la llegada de ese supuesto ovni, toda la idiosincrasia del pueblo. No sé, estábamos tanteando qué darle. Pensamos en ese tema del ovni y en el medio, claro, ella me escribió un día contando que no iba a poder hacer tal entrevista porque se había palpado un bultito, no sé si en una axila o en un pecho, y tenía que ir al médico. Y ahí, bueno, se tuerce toda la trama de alguna manera porque ese bulto fue el comienzo de un cáncer, que además tuvo que tratarse con mucha urgencia porque es muy jovencita, Ángeles, y era bastante importante. Ella está bien, también por eso lo puedo contar como con tanta facilidad, ¿no? Que Qué tuvo, bueno. sí, es que tuvo un buen final. Si no, no sé si podría estar hablando tan tranquila de esto. Claro. Pero bueno, en este momento lo que sí pensamos es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Te detectan algo que te va a tomar la cabeza, ¿qué hacemos con tu cabeza ahora? Si querés dejar el tema, lo dejamos y publicás en otro momento. Si querés, veamos de qué manera integrarlo al texto. Y en ese de vuelta se armó un epistolario que en un momento nos dimos cuenta de que la historia a contar era ese epistolario en el que, como editora, estoy todo el tiempo viendo qué tipo de trabajo podemos hacer juntas. Claro. Y no cuento más porque es un texto que está disponible gratuitamente. Sí, sí, yo insisto a todos que busquen las cartas de Telma y Luis porque es un texto muy enriquecedor y del que podemos aprender mucho. Voy a buscar si ya tenemos preguntas antes de seguir con las mías de los asistentes. Y sí, ya tenemos un par, entonces las introduzco antes de hacer una más que a mí me interesa. Javier García Wong te pregunta, ¿qué pasará con la crónica en relación a las nuevas tecnologías, como el uso del podcast que usan en Orsay, el video y las redes sociales? Va a mutar, calculo. A ver, realmente, y no es como una respuesta desde el cinismo, pero no tengo idea. No tengo idea. Creo que nadie sabe bien qué va a pasar con nada, ¿no? Pero todo me hace pensar que es simplemente una mutación. Lo que sí sé que no tengo es una mirada apocalíptica, en absoluto. Creo que será el apocalipsis para los que estén como sentados sobre sus principios inamovibles y no quieran como hacer otra cosa, pero creo que es una señal a veces de inteligencia, de adaptabilidad, hasta cierto orden, no digo como adaptarse a todo, pero poder negociar con la época es importante. Y sí, los audios, los podcasts son cada vez más consumidos, porque estamos en una época en la que tenemos cada vez menos tiempo para leer, pero si estamos haciendo otras cosas y tenemos tiempo para escuchar.
y también ese oído se está adaptando como a poder detectar texturas y textos bellos desde el audio y no solo desde la lectura. El universo audiovisual también tiene mucho para sumar. Evidentemente nuestros textos, tal como los aprendimos cuando hicimos, o como los leímos cuando quisimos leer nuestras primeras crónicas, no sé, los de Gay Tales de 80.000 caracteres, y sí, van a ser como aves raras. Tampoco digo que no existan, van a tener sus espacios, sus libros, ciertas como medios digitales que los van a seguir publicando, pero después todo lo demás tiende como a hibridarse un poco, y no me parece mal, porque acá lo interesante es ver cómo comunicar una historia, cómo comunicar una idea y cómo hacerla bella. Y el origen de todo siempre es la palabra no se pierde ni en un podcast ni en un audiovisual, todo tiene su origen en la palabra. Entonces no veo que haya demasiada amenaza en absoluto. Claro, muy bien, de acuerdo. Milagros Gagliardi nos comenta que la empatía es fundamental, ayuda a contemplar la voz del otro, y María Belén dice, me hace mucho ruido cuando leo una crónica introspectiva porque siento que él o la periodista se está poniendo por arriba de la historia. ¿Cómo dirías que se encuentra un equilibrio entre lo que se quiere contar y que el personaje no se coma a la historia? A ver, una crónica introspectiva, en realidad la historia es el que la cuenta. Por lo tanto, no hay como superposición. La crónica del yo es contar algo que te pasó a vos. Entonces, inevitablemente no es que te pones encima de ningún tema, sos el tema. Después, ¿qué se hace con la intervención de los periodistas, de los autores en sus textos, en textos que son más híbridos, que quizás son crónicas que tienen momentos en tercera persona, momentos en los que el periodista interviene y aparece en una primera persona? Creo que, insisto, que el elemento que por lo menos uso yo para medir es que si la forma de que ciertas escenas que son iluminadoras del tema o del personaje que uno esté contando, para que esas escenas sucedan, tenemos que estar nosotros, hay que aparecer sin demasiado como preámbulo. Ahora, si después en el nombre de desaparición uno empieza con un viaje introspectivo llevado al papel en el que uno cuenta sus pensamientos durante la entrevista, no, eso me parece basura, me molesta, me irrita, y como más vieja me pongo, más me enojo. O sea, ni siquiera es que lo paso de largo, me enojo con eso. Pero bueno, hay que medirlo, digamos. Una cosa es el run interno del autor que no le interesa a nadie, y otra cosa es, insisto, usarte como carnada, ponerte, tirarte a los leones para que tu carne sirva para algo, para que algo pueda ser contado a través tuyo. Eso sí, y después ni hablar en las crónicas introspectivas, realmente creo que cuando el tema es uno no hay como demasiado debate. Pero a mí también me hace ruido, un yo mal puesto es muy desagradable. Claro, claro. Yo había pensado también comentarte a ver qué opinabas, y esto se vincula con otras preguntas, sobre el hecho de que como la crónica muchas veces está vinculada con nuestra realidad local o inmediata o con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a veces también tiene lectores menos internacionales, digamos, o conocemos menos a los escritores, a los narradores de la realidad concreta que de la ficción. Y estoy pensando al interior de Latinoamérica, yo mismo creo que conozco muchos más escritores de ficción de otros países que escritores, narradores de la realidad. Tengo la hipótesis justo de que se debe a esto, a que a veces los temas nos quedan demasiado lejos, o los editores simplemente asumen que porque se trata, por ejemplo, el relato de una catástrofe que sucedió en Argentina con una inundación, en México no tiene pertinencia que leamos eso y entonces no se publica aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, pero ¿tú crees que pasa algo así, que nos conocemos menos, nos leemos menos entre cronistas por algo así? Y lo vinculo con preguntarte quiénes son tus referentes, que nos pregunta Andrea Jiménez, Patti Calvillo, a quiénes recomiendas leer para enamorarnos de la crónica. ¿Qué lecturas te han formado? A ver, no lo había pensado, pero es cierto, quizás uno tiene como un conocimiento, es más natural que uno pueda citar autores de muchos países, de muchas lenguas distintas en el universo de la ficción, y eso no sucede con tanta naturalidad en la ficción, es verdad, absolutamente, y creo que sí, estoy de acuerdo con lo que decís, que es que los temas sobre los que uno trabaja
son en muchos casos, más allá del componente universal, de la semilla o de la ventana que te abren al mundo entero, son temas que tienen una raíz local. Y tampoco pienso que, no sé si eso esté mal, quizás no tengamos que aspirar a la universalidad, no está mal contar nuestra aldea y que cada tanto, no digo como forma inamovible, cada tanto habrá algún texto que trascienda, pero no está mal pensar que escribimos para nuestros coterráneos, no me parece que eso sea como una aspiración corta. Por el contrario, creo que la escritura como especulativa, elegir temas pensando en que son temas que van a trascender el país, eso es lo que es la mirada corta. Creo que ahí es cuando uno se equivoca. Uno tiene que contar lo que a uno le llama la atención. Si eso es pertinente o si eso interesa a un grupo más chico de personas o más grande de personas, realmente creo que tiene que ser una segunda pregunta. Y después, respecto de con quienes me formé, soy muy mala haciendo listas, realmente no es que no me quiera comprometer, tengo muy mala memoria, Google me arruinó la cabeza, o sea, busco todo en internet, todo en internet. No, cronistas que te gusten. Sí, trato de, mira, justo tengo acá mi biblioteca de no ficción, tendría que pararme y mirar ahora y hacer algo rápido para no caer como en las citas como más evidentes, que son, digamos, que no van a sumar nada porque son libros que todos tienen en sus bibliotecas, que son Alberto Salcedo, Leila Guerriero, algunos libros de Cristian Alarcón, Rodolfo Palacios, quizás es como la figura que no es tan conocida y yo creo que a Rodolfo lo tiene que leer todo el mundo, Rodolfo es extraordinario. Joan Didion con Sueño del Pensamiento Mágico, Tom Wolfe, pero estoy yendo a cosas muy clásicas. Hay una autora que se llama Mori Ponsoi, por ejemplo, que me gusta mucho, que publicó un libro llamado Kazan, que es un viaje a Japón, el que va a ver a su hijo, es una larga crónica del yo que me parece extraordinaria, ese libro me gusta. Hay una autora que se llama Paula Vázquez, que publicó un libro llamado Las Estrellas, sobre su madre, que se está muriendo, me parece extraordinario. No sé si tengo... Y los primeros nombres que tiré son nombres como que están como muy asociados al canon. Francamente, mis lecturas hoy están son nombres muy legitimados, pero después mis lecturas van a veces por libros chiquitos. El libro de Paula Vázquez es un libro que lo ha publicado una editorial independiente, muy pequeña. Pero estoy convencida, eso sí, de que uno tiene que hacer sus propias búsquedas. Uno puede pasar listas, pero a veces es ir a las librerías y abrir y uno saca la ficha, ve el tono bastante rápido. Yo me guío bastante por eso. Leo mucha poesía, que quizás no es no ficción, pero es algo que a mí me hace bien. Y quizás lo que me alimenta narrativamente y lo que recomiendo cada vez que me preguntan es buscar uno. Realmente no es como algo descomprometido. Creo que la labor de búsqueda nos pone en una posición mucho más activa respecto de qué lecturas queremos tener. Hay que buscar, hay que equivocarse con los libros que uno compra a veces, abandonar libros, abandonen los libros. Son muchos más los libros que abandoné que los que leí lejos. Hasta encontrar como el autor que a uno le parece extraordinario. Manuel Carrer también me parece que hay escrito libros buenísimos de no ficción, pero los voy buscando de una manera muy anárquica, más allá de que sí, tengo como 5 estantes de libros acá de no ficción, pero quizás me voy más a mi otra biblioteca, que es la de ficción, que está en otro ambiente, y saco más de ahí, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como quedará grabada la charla, luego podremos regresar por aquí a anotar los nombres y los títulos que nos has recomendado, porque sí, muchas veces no conocemos a cronistas estupendos y estupendas en México, de Argentina y viceversa. Y bueno, sigo con las preguntas de los asistentes. Luis Fox nos manda saludos desde el Cusco y te pregunta, ¿cuáles son los criterios que tú usas para escoger una historia para investigar y contar? ¿Cómo llegas a la historia, a las historias que narras? No tengo, a ver, llego a veces leyendo los diarios en general tienen como una velocidad de trabajo que los hace pasar por alto o
o trabajar superficialmente temas que con más profundidad son grandes temas, creo que leer los diarios es un muy buen comienzo para buscar historias. Lo digo esto contra esta idea de que hay que salir a la calle y buscar la historia en la calle. La calle es algo muy amplio, o sea, más que buscarla en la calle te puede pasar algo y tenés que poder tener la lucidez de verlo, pero si no, creo que los diarios son un buen comienzo. A veces también me pasa que en entrevistas, el último libro, 38 estrellas, surgió de una entrevista con Lucía Topolansky, la compañera de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que dio como un dato al pasar en una entrevista contando que ella se había fugado de una cárcel en la década del 70, y eso me quedó ahí en algún lado como guardado, y años después, pensando en un libro para escribir, dije, ¿qué podría escribir? Y me acordé de ese dato y lo empecé a profundizar y terminé haciendo un libro sobre una fuga de una cárcel de mujeres. Y eso salió en una entrevista. Y es estar atento, es tener como la curiosidad bastante bueno, como a flor de piel. Y después, ¿cómo hago para ver si eso sirve? Básicamente, escucho mucho mi interés, mi propio. Si a mí me interesa, creo que es un buen comienzo. Porque dejar estos temas todo el tiempo, si me da curiosidad, si veo que después, segundo filtro, si veo que se publicó se publicó poco sobre ese tema, que es lo que me pasó con la fuga. En la fuga uno empieza a buscar material y ve que hay muy poco publicado. Bueno, ahí hay un bache que es interesante de cubrir. Y después ahí sí uno piensa, bueno, a alguien le puede interesar, me interesa solo a mí. Es raro que si a uno le interesa algo no le interesa más a nadie por afuera de uno. Pero trato de ver, bueno, qué tipo de universalidad tiene el tema. Entonces ahí, si veo que puede interesar como a una comunidad, avanzo. Por supuesto, trato sí de que la comunidad sea lo más grande posible, pero digamos, no es que voy a contar una historia barrial, pero con que le interese a alguien, a mi país, digamos, lo pienso en términos de Argentina. Si después trasciende Argentina, mejor, pero pienso, ¿esto le interesa a un argentino? Sí, le interesa. Bueno, y avanzo. Claro. Y muchas veces pasa que si le interesa a un país, les interesa a muchos otros también. No somos digamos, las marcas de identidad o folclóricas o autóctonas en una época globalizada tampoco que son tantas, ¿no? Así es. Y muchas veces son los editores los que nos proponen los temas, los que nos animan o a veces obligan incluso a escribir sobre algo que no esperábamos que fuera un buen material. Pienso, por ejemplo, en la crónica de David Foster Wallace, Consideren a las langostas, que su editor lo manda a un festival de la langosta donde él no creía que iba a encontrar nada y encuentra un texto muy valioso. O en esa crónica que ya mencioné, la de la vaca sagrada, donde también es el editor, ¿no? El que te la propone ir a entrevistar a esta vaca humanizada. Y alguien nos preguntaba, justo Tomo Terada, te dice que leyó la crónica y pregunta si no exageraste un poquito. Yo creo que es mexicano por ese un poquito lo que te empujó para poder escribir esa parte tan divertida en la que esperabas que la vaca te siguiera para que se electrocutara con la cerca. ¿Fue una licencia literaria? Esto puede servir para darle la licencia. No, yo soy con eso muy purista. No, a ver, es una crónica que escribí ya hace bastante, con lo cual tampoco puedo defender nada fervientemente porque ni yo me acuerdo Claro de lo que que... sí. Pero me acuerdo que me dio pánico esa vaca. Porque además la sorpresa es que uno cree que una vaca es un animal muy lento. O sea, que si te va a atacar, entre que la vaca decide atacarte y llega hasta donde estás, vos pudiste escapar. Pero no es un animal lento la vaca, no sé, además cuando estás en un corral chico y es un animal muy brutal, es como estar al lado de un tractor que con que avance un centímetro el tractor, el impacto es tanta la masa que te lastima. Y esa vaca no, sí fue muy desagradable, que además se había como, mira, me voy acordando, se había obsesionado conmigo, no sé si habría algo del orden de lo hormonal, yo era la única mujer ahí, y había algo como que el animal detectaba, pero que se me quería venir todo el tiempo. No, eso no fue exagerado, eso es todo verdad. Y en general tú, como dijiste, eres muy purista, o sea, te cuidas de no exagerar, no manipular la experiencia por razones literarias. Me fui cuidando con los años, me volví más clásica con los años. Tengo un primer libro que se llama Los Imprudentes, que quiero mucho, que no sé si, ya no me acuerdo ni en qué año salió, pero creo que en el 2007, pero no estoy segura. Y ahí me tomo más licencia.
violencia, y es hoy algo que no haría. Que de hecho dejé de hacer, es un libro que escribí a los 29 años, tengo 44, y realmente hay algo como que en mi caso, por lo menos decodifico en términos de madurez de trabajo, que tiene que ver con, quizás a otros les pasa distinto, la madurez pasa por trabajar la verdad desde otro lugar e intervenir, inventar, vamos, sin demasiado drama o sin demasiado trauma. En mi caso no, hice como más fuerte la línea divisoria entre la ficción y la no ficción, y yo casi por un tema ordenador, de poder trabajar con libertad, conociendo cuando uno conoce cuál es su límite, creo que puede ser muy libre dentro de ese marco. Y conociendo bien mi marco, que es el de la no ficción, trato realmente de no exagerar cosas, y menos de inventar de ninguna manera. No invento, más allá de que siempre el punto de vista, la subjetividad hacen su trabajo, pero inventar, que es contar una escena que no existió o hablar de una persona que no existe, no lo hago. No. Nos quedan pocos minutos. Una pregunta de Félix Valencia, que dice: con el cierre de distintos periódicos y con el poco espacio dentro del universo periodístico para la crónica en el material impreso, ¿cuál es el espacio que tiene la crónica para su difusión y distribución? Y también quiere pedirle a Josefina el favor, desde la mirada de la editora, ¿qué sería lo fundamental en una crónica para ser editada o publicada? Lo último lo dije recién cuando contaba un poco con qué criterio me decido avanzar con una historia o no. Y después, en cuanto a los lugares de publicación, es un tema, sí. Creo que el mundo editorial, el mundo de los libros hoy es casi como el mayor el espacio al que estamos acudiendo y el que más se va a mantener, porque les interesa mucho a las editoriales publicar no ficción, están muy interesadas, y creo que es un espacio al que hay que apuntar. Hay algunas revistas que siguen publicando crónica, incluso en Argentina, no sé cómo y sé que en el Mercurio de Chile también, y no sé cómo pasa en otros diarios de América Latina, pero en Argentina se publica crónica en las revistas dominicales. Pasa que, a ver, la palabra crónica en esos casos es casi una mirada estética, no metodológica. Está como narrado, pero después a los periodistas les dan muy pocos días para hacer su trabajo y les pagan muy mal. Entonces, una crónica hecha con pocos días, con poco espacio y con poco tiempo para hacerla, porque te pagan tan mal que tienes que hacer muchos otros trabajos a la vez, entonces tampoco tienes toda tu energía puesta en ese texto. Con todas esas coordenadas lo puedes llamar crónica, porque es un texto más literario, con una aspiración literaria, pero viene muy fallado de origen. De origen quiero decir que la falla no está necesariamente en el periodista, sino en el medio. Pero más allá de eso, sí, hay como los medios están publicando crónicas más breves, capaz que de 12.000 caracteres en las revistas dominicales de acá. Está la revista Orsay, está Anfibia en el universo digital, la revista Anfibia en Argentina. Tenemos una revista que se llama La Agenda, que también publica muchas crónicas del yo. Y después tenemos Shutdown en España, hay como una serie de medios, es cierto, bueno, el País Semanal, no abundan, eso es verdad, pero hay. Sí, también en creo que México, funciona un filtro de calidad, perdón, que lo que sale publicado uno espera que, dados que son pocos medios, esos filtros funcionen para que lo que sale publicado esté buenísimo, porque también a veces salen publicadas cosas que tampoco están tan buenas. Digo, sí, si claro. mejora la curaduría, si que haya pocos medios mejora lo que estamos publicando, es un buen acicate para tratar de dar lo mejor de nosotros. Por supuesto. En México el panorama es semejante. Yo a veces creo que aquí tal vez los editores hemos sido más pasivos, en el sentido de, por ejemplo, no hay casi crónica por asignatura, no hay el encargo de ve a investigar esto, porque también muchas veces no hay los recursos para pagarle esa tarea al cronista. Entonces más bien se espera a que el cronista llegue con su propuesta, con lo que ya investigó como pudo, y después editar eso. Ya estamos a punto de acabar. Una última pregunta muy rápida, de Ixel Miranda, que te pregunta: ¿cuáles son los principales temas que reconoces en la crónica latinoamericana actualmente? ¿Crees que hay algunos
temas que, así como esas fórmulas para escribir la crónica, temas que se han impuesto como ineludibles o que estén de moda simplemente? No, a ver, no sé si de moda sería como muy duro plantearlo en esos términos, siempre lo que es el universo marginal está muy trabajado. Marginal quiero decir desde los márgenes sobre todo socioeconómicos, está muy trabajado. Lo que no quiere decir que necesariamente esté bien. La revista Etiqueta Negra, cuando salía, por ejemplo, fue una revista que salió mucho de ese marco, de trabajar siempre como el universo marginal. Demostró que la crónica también sirve para contar otro tipo de universos que son riquísimos. Y siempre la revista, a pesar de, creo que, no sé si ganó alguna vez un texto de Etiqueta Negra, por ejemplo, el premio Gabo, pero siempre hubo textos de Etiqueta Negra como en los tres finales, a la hora de decidir quién ganaba, estuvieron como textos finalistas. O sea que más allá de que haya como temas, no de moda, pero temas que circulan más o que son más usados, como jurado te das cuenta cuando llega el material sobre el que tenés que jurar, sobre el que tenés que decidir, hay muchísimos temas como que cuentan los márgenes, muchísimos. Y muchos entran como dentro de un registro lleno de lugares comunes, que es lo que pasa cuando un tema está muy saturado o lleno de golpes de efecto. Entonces, diría que ese es el tema como más transitado, pero que hay que abordarlo cuando uno cree que hay algo nuevo que contar o que el tema no consiste simplemente en mostrar la pobreza, sino mostrar algo más por afuera de la pobreza o por afuera del margen o por afuera de la delincuencia. El universo como delincuencial o de pobreza tiene que ser como un punto de partida para contar algo más, me parece. No. Es eso. No me quiero extender mucho más, puede ser que estamos cortos de tiempo, pero creo que el tema más recurrente es ese, el de los márgenes, lo que no quiere decir que sea el único tema sobre el que haya que escribir, creo que tenemos que poder escribir sobre otras cosas. De hecho, en Orsay tenemos muy pocos temas, salvo los policiales de Rodolfo Palacio, que tampoco son márgenes de una manera clásica, no, publicamos otro tipo de historias. Digo, a uno le gusta leer no solo qué pasa con el universo marginal, nos gusta leer qué pasa con las personas, y las personas somos más que eso, somos eso y muchas otras cosas más. Por supuesto. Estupendo. Pues ya se acabó el tiempo. Muchas gracias, Josefina, por platicar con nosotros. Fue muy, muy agradable y pues vamos a seguir leyéndote y a leer a quienes nos recomendaste. ¿Quieres comentar algo más? El último, un consejo express para el cronista, cualquier cosa. No sé. Paciencia es mi consejo. En esta época nadie tiene paciencia. Hay que saber esperar a que un entrevistado te diga lo que querés decir. Hay que darle tiempo, las cosas no salen rápido, esperar a que un editor lea nuestros sumarios o nuestras pautas. Hay que esperar, hay que insistir, hay que volver varias veces a los lugares cuando esos lugares no nos dan lo que queríamos que nos dieran. Hay que saber esperar. Yo creo que la gran cualidad del buen periodismo y por lo tanto de la crónica periodística es saber esperar, entender que ciertas historias necesitan tiempo para florecer delante nuestro. Y en esta época en la que realmente no sabemos esperar nada, mandamos un WhatsApp y si no nos contestan en 2 minutos ya sentimos que nos clavaron el visto y nos ponemos locos. Bueno, hay que saber esperar. Eso creo que es mi consejo. Muchas gracias.